Pues muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Espero que estéis ya disfrutando un poquito del descanso, ¿no? De la resaca del Gran Premio de ayer, que me imagino que lo habéis disfrutado como, bueno, yo lo disfruté bastante. Lo único que, bueno, se nos jorobó la transmisión con Charlie y no pudimos dar el Gran Premio como nos hubiera gustado. Y teniendo en cuenta que era un gran premio en el que, hombre, pues la verdad es que fue bastante entretenido y hubo muchas zonas en las que estar pendiente, ¿no? Pues nos dio coraje, la verdad. Pero bueno, nos resarcimos un poquito con la indie. Luego más tarde. Buenas tardes, los ismaelitas. Isma, buenas tardes. Paul Racing, soy. Hombre, a mí me sales como el segundo, pero que si tú quieres ser el primero, pues ya está, no pasa nada. Bueno, Paul, bienvenido. Buenas tardes. Y Oscar GTR82, buenas tardes. Pues muy buenas tardes, señor Don Oscar. Eh, buenas tardes, buenas tardes. Eh, Te cedo la posición. Buenas tardes, Juani. Pues nada, lo dicho, bienvenido al canal. Sigue habiendo cada vez más apoyo al canal, 428 seguidores. La familia va creciendo, así que muchísimas gracias a todos los nuevos seguidores y nada, aquí lo importante es el ritmo de carrera. Sobre todo el ritmo de carrera. Madre mía, ese sí que es verdad que es el señor don Fernando Alonso Díaz, porque madre mía qué carrera se marcó ayer el bicho. Eh, Antes de comenzar el directo, bueno, eso, quería agradecer el seguimiento, quería también remarcar eso, que la lástima es que ayer no nos permitió esos fallos técnicos que ocurrieron en el directo de Barazal y que no pudimos, pues bueno, no pudimos hacer la carrera. Y una lástima porque, ya digo, una carrera súper interesante y muy divertida. Pero en fin, es lo que hay, ya está. Desgraciadamente, pues eso también son gajes del oficio. Así que, bueno, no sé si alguno opina que la carrera de ayer no fue buena. Si hay alguno, pues que lo diga, que hable ahora o calle para siempre, ¿no? Yo creo que todos ayer estuvimos bastante entretenidos. Fue una carrera, sí es verdad que fue una salida bastante limpia, a pesar de lo que ocurrió luego en la curva 4 entre Stroll y Fernando. Pero bueno, gracias a la divina providencia no hubo que lamentar nada más que ese susto, ¿no? Y luego, bueno, realmente hubo mucho movimiento en la zona media. Estuve observando y hubo bastante movimiento. Pero al final más o menos como esperábamos. Pero no fue buena para Ocon. La verdad es que Alpine tuvo una carrera de altibajo. Era algo también esperable. Alpine ha llegado, digamos, un poco con lo opuesto. Pero no subestimemos a Alpine, que ese coche, el A523, no es tan malo como a priori pudiera parecer. Sí dudo un poco más de la capacidad de sus pilotos, pero no dudo tanto del coche. Ya veremos a ver lo que ocurre en futuras carreras, pero ahora iremos comentando ya ahora paso por paso. Y no sabía por dónde empezar, pero bueno, voy a compartir con vosotros aquí está la pantalla de Twitter. He estado sacando tweets de la cuenta de F1 Data Analysis, F1 Data Analysis, que os recomiendo que la sigáis en Twitter. Si os gustan los grafiquitos, os gustan las tablas, gráficos, etcétera, la verdad es que es una cuenta que merece mucho la pena seguir. Y pues iba a empezar al final, porque luego después quería entrar en análisis ya de fotografías, ¿no? Y demás, pero primero iba a entrar a analizar lo que es la carrera en sí. Aquí tenéis un gráfico comparando las prestaciones frente a la degradación. Estáis viendo, ¿no? La vida del neumático en el eje de coordenadas, en el eje de abscisas y en el eje de ordenadas, perdón, ahí está, la corrección, ¿no? Con los tiempos por vuelta corregidos con la corrección de gasolina. Porque además muchos, por no decir casi todos, excepto Red Bull, usaron el neumático blando solo en el primer relevo. En los siguientes relevos ya no, prácticamente usaron el duro. Pero de todas maneras,
solo para Red Bull, ¿no? Porque Red Bull fue un mundo aparte. Y Red Bull, como esperábamos, pegaron un puñetazo en la mesa y dijeron aquí estamos. Pero el resto, creo que ahora mismo, o la fotografía que nos enseña Bahrein, que no va a ser la fotografía de todo el año, y al menos espero que no lo sea también por ciertas razones, no va a ser la fotografía de todo el año porque pienso que la evolución va a llevar a ciertos monoplazas a escalar y a otros a estancarse un poco. Pero la fotografía que vimos en Bahrein ayer es una Red Bull destacada en cabeza, sobre todo en carrera, un trío de equipos que en este caso serían Ferrari, Mercedes y Aston Martin, o Ferrari, Aston Martin, Mercedes, por ese orden. Y luego tendríamos a la clase media, que la clase media está realmente muy apretada. Pero, y luego, bueno, desgraciadamente de farolillo rojo tenemos a los McLaren que ayer realmente demostraron que efectivamente los problemas que se vieron en test y que se vieron luego también durante los libres no eran inventados. O sea, los problemas son reales y ese coche tiene que cambiar bastante su fisonomía, sobre todo la parte delantera. De aquí a, yo calculo que entre un mes y medio, más o menos, debería de ser el tiempo a esperar para empezar a ver algunos cambios. Hablando de la degradación, como estáis viendo en este gráfico, pues veis cómo empiezan las vueltas. El neumático blando tiene mucha ventaja en las primeras vueltas, pero hasta la vuelta 15 más o menos, ¿no? Podríamos considerar. Es verdad que aquí hay claro, hay que corregir por gasolina y también ciertos eventos en carrera, etcétera, que pueden hacer que estos gráficos pues cambien un poquito. Pero vemos como a partir de la vuelta 15, se puede considerar la vuelta 15 o 16, del neumático ya sí. Ya el neumático blando empieza a hincar la rodilla, ¿no? Podríamos decir ante el neumático duro. El neumático duro tiene una cosa buena y es que tiene un desgaste bastante lineal. Lo estamos viendo aquí, os lo estoy señalando, que es la línea blanca. Es un desgaste que es bastante lineal. Sin embargo, el neumático blando vemos que tiene un desgaste un poco más acusado y un pelín más irregular. Pero bueno, esto puede ser también, a fin de cuentas, los stints, la inmensa mayoría de los relevos de los que se tienen muestras son del primer relevo, cuando todos los coches están muy cargados de gasolina. Así que realmente esta zona de aquí no la tendría tan en cuenta. Sí tendría en cuenta a partir de aquí, a partir de esa vuelta 8. Y bueno, el neumático blando al final se demostró que era el neumático mejor para carrera, excepto para Red Bull. Red Bull, ellos se las apañan muy bien para tener las suficientes prestaciones y al mismo tiempo no degradar demasiado el neumático. Bueno, ventajas que tiene Red Bull y que las aprovecha muy bien. Estoy mirando... buenas Sardi. Había visto que había algo en el chat, digo, no sabía. Muy buenas Sardi, bienvenido, buenas tardes. Y a los que os incorporáis nuevos, por lo mismo también, bienvenidos. Ya digo, el neumático blando al final se demostró como el neumático de carrera. Fijaos, por ejemplo, que la pérdida de rendimiento del neumático blando, empezamos en alrededor de 95 segundos por vuelta. Y terminamos a partir de la vuelta 25, ya habríamos perdido alrededor de unos 2 segundos aproximadamente. Pero es que con el neumático blando ese desgaste viene mucho antes. Podemos considerar este punto de aquí, algo menos de 95. Estaríamos en 94 realmente. Pero bueno, voy a considerar que podemos empezar en 95 y que en la vuelta 15 ya estamos casi en un segundo menos. El neumático duro no, el neumático duro te permitía alargar ese stint por lo menos 10 vueltas más. Hay que recordar que el asfalto de Bahrein además es un asfalto muy abrasivo. Es un circuito que, aunque son eventos de tracción en su mayoría, pero es que concretamente el asfalto es bastante abrasivo. Entonces eso también genera un desgaste adicional. Y es bastante complicado llevar ese desgaste a hacerlo lo más lineal posible, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, pues la verdad es que fue difícil para los equipos mantener ese desgaste más o menos contenido, ¿no? Y contenido bien, claro. ¿Qué más? El tema de
el tema de los... la distancia con el ganador. La línea azul que veis aquí horizontal es la de Verstappen. Y a partir de ahí, pues todos los que quedaron por detrás, ¿no? Empezando por Pérez, que es la línea siguiente. Veis como en pits. ¿Esto por qué ocurre? Porque Verstappen acaba de entrar en pits, pero entra primero. Luego después Verstappen entra primero, luego Pérez entrará después. Entonces, bueno, vemos como Pérez, vemos el gap en segundos como sale. Más o menos se mantiene estable después de la primera parada, porque antes sabéis que a Pérez lo adelanta Leclerc en la salida, y bueno, eso condiciona un poco también el ritmo de Pérez en el primer stint. No obstante, el ritmo mostrado por Verstappen era superior. Y cuando digo era superior no me refiero a que fuera netamente superior, a que le estuviera machacando, pero sí era mejor. Entre una décima y media, 2 décimas seguro que le podría haber sacado a Pérez sin ningún problema. Pero bueno, Verstappen se encuentra con una ventaja bastante significativa cuando Pérez ya vuelve de pits, de la parada en boxes, y Verstappen pues está ya contemporizando. Hay que tener en cuenta que esta temporada va a ser muy larga, que solo puede usar 3 motores, 2 elementos turbo, 2 centralitas, etcétera, etcétera. Ya sabéis lo que ha pasado con Leclerc, que tiene un problema en ese sentido, no solo ya porque abandonara ayer, sino por otros motivos, ¿no? Vemos como Pérez entra antes que Verstappen, como Verstappen luego para y como Pérez se vuelve a acercar. Y luego ya vemos la distancia se va manteniendo otra vez. Pérez va perdiendo poco a poco distancia. Pero bueno, básicamente Red Bull tenía un ritmo demencial. Porque aquí veis la gráfica, veis todo este hueco que hay aquí entre los diferentes pilotos. Es impresionante. Red Bull tenía un auténtico ritmo demencial. Pero bueno, a ver, son las cosas, ¿no? Que son las cosas que pasan. Red Bull ya demostró en los tests y demostró durante los entrenamientos que tenía un ritmo bastante superior al resto, y ayer lo puso en práctica y lo demostró claramente. Muy buenas, Ani, bienvenida. Veo que es la primera vez que estás por el chat, pues nada. Y muy buenas, Bea, también. Buenas tardes. ¿Qué más? Zapa, muy buenas, bienvenido también. ¿Qué más podemos destacar de este gráfico? Bueno, pues podemos destacar, como os he dicho antes, este gráfico, por lo menos la fotografía de Bahrein, la que nos queda en Bahrein es que había realmente 3 coches, 3 equipos luchando por posición. Ferrari es verdad que al principio se destaca un poco con respecto a Mercedes y Aston Martin. Con la blanda se destaca, pero es que Ferrari tiene un desgaste acusado de esa goma, bastante acusado. Y Bottas mantiene un poco el ritmo, veis que mantiene hasta la vuelta 10 más o menos, se mantiene ahí, no termina de descolgarse del todo de Mercedes y Aston Martin, pero pasada la vuelta 10 Bottas se desploma. De hecho tiene que parar bastante antes que los otros, al menos 2 vueltas antes. Cosa que ya los Mercedes Aston Martin llevan más o menos la misma estrategia, y veis aquí Sainz, que es esa línea naranja, el ritmo de Sainz, porque aquí no tenemos a Leclerc seguramente su ritmo era bastante mejor, ¿no? Pero bueno, al final ya vimos que se rompió, así que aquí F1 Data Analysis pues no ha tenido en cuenta eso. El ritmo de Sainz, sin ser malo en la primera parte, no era... Veis cómo pierde mucho tiempo con respecto a... Pero entiendo que Sainz lo que quería era sobre todo conservar neumático. Pero bueno, Leclerc tuvo más ritmo que Sainz mientras estuvo en pista. También eso pudo haber llevado a forzar los componentes, no lo sabremos hasta que no pasen unas ciertas carreras y nos veamos realmente si es un problema de fiabilidad de Ferrari o solo es un problema concreto de este circuito. Por lo demás, pues bueno, tenéis las líneas de Hamilton, de Russell. Veis la de Russell, por ejemplo, en el primer stint, en el primer relevo es bastante buena. Veis la línea de Hamilton, como Hamilton para un poco antes, luego Russell. Y veis la línea azul, esta línea azul discontinua, que es la de Fernando. Fernando, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, Fernando ya sabéis que la salida no fue todo lo buena que a él le hubiera gustado. De hecho, no fue todo lo buena que a todos nos hubiera gustado. Y eso le acarreó luego problemas en la salida de la 2 hacia la 4, que fue donde Hamilton pudo cogerle el rebufo, Hamilton lo adelantó y luego vino el problema con Stroll. Stroll venía en lucha con Russell y no midió y casi embiste a Fernando, ¿no?
de hecho le tocó. Lo que pasa que, bueno, gracias a Dios no ocurrió nada más. A partir de ahí, claro, los Mercedes, Hamilton, Russell se pusieron por delante y Fernando se quedó detrás de Russell. A partir de ahí, Fernando, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, Fernando, sobre todo el Aston Martin, con el neumático blando, se notó que no terminaba de estar todo lo cómodo que quisieran los pilotos. Su ritmo era muy parejo al de Mercedes, pero no era netamente mejor. Entonces Fernando esperó acontecimientos, ¿no? Como quien dice. Cuando pasó esa vuelta 10, la vuelta 10-12 aproximadamente, es la vuelta en la que las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Y entonces Fernando decidió, bueno, pues apretar. La línea se difumina un poco por aquí porque es verdad que estaban los ritmos súper parejos, pero veis como de repente Fernando en ese segundo relevo, cuando ya ha parado, veis como Fernando aumenta mucho el ritmo, consigue adelantar a Bottas, consigue adelantar a Russell primero, luego a Bottas y entonces Fernando impone un ritmo netamente superior al del Mercedes. Veis dónde alcanza Hamilton, que aquí es donde realiza el adelantamiento Hamilton. Y veis cómo Hamilton decide parar, porque lo acaba de adelantar Fernando, decide intentar el undercut. Pero es que Fernando no lo desfallece. A partir de la vuelta 31-32 aproximadamente, tiene un ritmo bastante bueno. Veis que esta línea de aquí, aunque es bastante corta, pero veis que es... No voy a decir que sea paralelo al de Pérez, pero ahí está, ojo. Y luego Fernando para. Efectivamente, vuelve de nuevo, tiene que atacar de nuevo a Hamilton, ese adelantamiento precioso que se inventa en la 10. Y veis el ritmo de Fernando, como el Virtual Safety Car, que está justo aquí, en esta zona de aquí, y como de nuevo tiene que volver a poner pies en polvorosa, atacar a Sainz. Y a partir de ahí veis lo que ocurre. O sea, todos, absolutamente todos. Veis como a partir del virtual, excepto, bueno, también esta línea de aquí, que es la de Gasly. Gasly aumenta muchísimo el ritmo, que se acerca bastante a Bottas. Lo que pasa es que, bueno, que Bottas estaba contemporizando porque estaba seguro, ¿no? En esa octava posición. Pero veis cómo aumenta Fernando el ritmo, mucho además. Consigue aumentar el ritmo y acercarse en ese ritmo en el final del relevo al de Red Bull. O sea, el Aston Martin se vio un poco influenciado por esa salida, sobre todo por esa salida que tuvo de regular, ¿no? Esa salida torpe, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya sabéis que pues eso, al final Fernando demostró que el Aston Martin tenía bastante más ritmos del que parecía. ¿Suficiente para haber incordiado a los Red Bull? No. Pero ¿suficiente para haber incordiado a Leclerc si Leclerc no tiene el abandono? Sí. ¿Hubiera ganado a Leclerc? Eso nunca lo sabremos, porque realmente al final el abandono de Leclerc hace que las cosas cambien bastante. JBay Metal, bienvenido. Buenas tardes. Puedes usar este y personalizar. Esto que me pasáis... Vale. Yo he visto algo que no entiendo en la telemetría. ¿Cómo es posible que con menos trote tengas más RPM Red Bull que el resto? Eso en salida de curva. Tú eliges, a ver cómo lo explico. Sabéis que los coches tienen cajas de cambio de 8 velocidades. Llevan ya con las de 8 velocidades toda la era híbrida prácticamente. Anterior a los últimos reglamentos, los equipos escogían unas relaciones fijas y luego tenían un comodín a lo largo de la temporada para cambiar esas relaciones para una carrera en concreto. Normalmente era Monza la que escogían. Actualmente ya eso no se permite, entonces ya tienen que escoger unas relaciones fijas para todo el año. Entonces los equipos pues buscan los datos de cada circuito e intentan ver cuáles son las fortalezas y los problemas, entre comillas, ¿no? De cómo entrega la potencia, ¿no? Tu motor y tu parte eléctrica, y en función de eso son los cambios que tú escoges. Entonces, en el caso de Red Bull, ¿por qué aplicando puedes tener más revoluciones a la salida de una curva? Porque básicamente las relaciones de Red Bull, las marchas cortas, son algo más cortas que el resto de la parrilla. Porque Red Bull tiene el motor Honda, es un motor que quieren aprovechar el par motor que tienen bajas, aunque luego el motor Honda luego no tenga tanta punta en potencia como si puede tener el Ferrari.
Y eso es lo que hace que intenten aprovechar ese par motor. Como el Red Bull tiene suficiente agarre mecánico y tiene suficiente agarre aerodinámico, lo que hacen es recortar un poco esas marchas para que el coche salga más disparado. Entonces el coche está un poco más revolucionado, claro. Pero aparte también os tengo que decir que dependiendo de la forma de conducir del piloto y sobre todo del modo de energía, del deployment de energía que estén usando, también podéis ver variaciones de esas revoluciones por minuto. Depende muy mucho del momento que se tome, de qué vuelta se toma y dónde y cómo, o sea, y con qué se compara, ¿no? Entonces, como nunca sabemos realmente en el momento justo cuando comparas con qué nos estamos encontrando, cómo va cada coche, entre que las cajas de cambio son diferentes y que los modos de energía también son diferentes o pueden ser diferentes en un momento determinado, tú puedes tomar la telemetría de uno y la telemetría de otro y ser diferentes. Ya no solo porque sean coches diferentes, sino porque están usando modos de energía diferentes y están usando una serie de cosas diferentes. Entonces todo eso también influye. ¿Qué más? Os iba a enseñar, bueno, esto es el tiempo, la media, o sea, la media total, ¿no? Del paso por boxes. Porque esto es un paso completo con el cambio de rueda, entrada y salida. Ferrari tiene el tiempo más rápido, así que no todos son malas noticias para Ferrari. También consiguieron, por lo menos consiguieron ser los más rápidos en el paso por boxes. 24,43 segundos frente a los 24,64 de Red Bull, muy rápidos también. En el caso de Alfa Tauri, Williams 25,12 empatan. Y en el caso de Aston Martin 25,17. No está nada mal tampoco. Estamos hablando de que la pérdida con respecto a Red Bull o con respecto a Ferrari no llega al segundo. En el total. Es decir, eso habría que tener en cuenta cuánto se debe a la velocidad de cambio de ruedas y cuánto se debe a las capacidades de los pilotos de apurar un poco más esa frenada, ¿no? Pero realmente, aunque apuraran mucho la frenada y luego fueran capaces de reaccionar muy rápido en la salida, eso supone centésimas de segundo. En rara ocasión puede suponer una décima. Ahora, un error del piloto sí puede suponer más de 2-3 décimas perdidas a lo tonto. Mercedes 25,18, prácticamente empatado. Y ahora venimos a Alfa Romeo 26,45, diferencia. Haas 27,81. Y Alpine y McLaren es que están condicionados por los problemas que sufrieron durante todo el Gran Premio. O sea que en ese sentido Alpine y McLaren no hay que tomarlo en consideración en esta gráfica. Pero bueno, eran buenas noticias para Ferrari, que por lo menos no tienen, por lo menos en los boxes no se portaron mal. Gasly entró en los boxes tras el Virtual Safety Car, sí, y cambió neumáticos y eso fue lo que hizo que luego consiguiera un ritmo bastante bueno al final de carrera para acercarse a Bottas en ritmo, porque en tiempo no recuerdo bien, pero Bottas yo creo que no peligró nunca esa posición. Ahora tenemos el desgaste de neumáticos, el duro y el blando. En este caso la comparación es entre Haas, Williams y Alfa Romeo, que es bastante interesante. Ya digo que en la clase media, en la zona media, hubo una cosa bastante interesante. De nuevo lo mismo, exactamente igual que el primer gráfico que os he enseñado, este primer gráfico, ¿no? Que veis, el tiempo por vuelta corregido con la carga de carburante y abajo la vida, ¿no? Del neumático, la cantidad de vueltas. En el caso de... Aquí lo veis, en el caso de Haas, con el duro, por ejemplo, veis que el duro Haas se lo merienda, literalmente se lo merienda, frente a una Alfa Romeo y a una Williams, que aunque Williams el Steam en el que puedes tomar, estos son los datos y son cortos, pero vemos que Williams también desgasta un poco más el neumático de lo que lo desgasta Alfa Romeo en esta gráfica. Habría que saber también los datos de dónde se tomaron, pero bueno, como está corregido por carga de carburante, a priori es más fiable, ¿no? Y vemos como Alfa Romeo cuida mejor los neumáticos frente a estos dos, frente a Williams y frente a Haas. Ese es uno de los detalles por los que ayer Bottas pudo mantener esa octava plaza podríamos decir de una manera más o menos clara, ¿no? No es que lo tuviera asegurado, pero Bottas podía aguantar eso. Sin embargo, con el neumático blando, de nuevo Haas empieza muy fuerte. Es curioso porque Haas fijaos que la línea al final, la línea media que se puede trazar con Haas es su primera vuelta. Es decir, eso lo que nos indica es que Haas calienta bien el neumático en esa primera vuelta, pero claro,
¿Qué ocurre con un coche que calienta tan bien? Pues que tienden esos coches a sobrecalentar en el vuelta a vuelta. Y de nuevo Haas empieza a merendar los neumáticos. Le dura muy poquito la ventaja. Sin embargo, vemos, la línea de Williams es un poco menos inclinada y la de Alfa Romeo todavía menos inclinada. Al final Alfa tiene esa ventaja. ¿Qué ocurre? Que no puede empezar el relevo tan fuerte como los otros dos, pero luego les recupera mucho en ese tiempo por vuelta. Y realmente, y siempre se dice, pero parece un tópico, pero es así, los puntos se reparten el domingo. Es decir, el sábado es importante clasificar bien, pero los puntos se reparten el domingo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Estos son los tiempos de salida que me han parecido muy interesantes, porque es verdad que la salida de Fernando no es de las mejores, porque no es muy buena, pero por ejemplo la salida de su compañero Stroll es incluso peor que la de Fernando. Es curioso que sin embargo luego Stroll se acerque tanto, ¿no? En cómo el problema de las curvas, el problema de la salida de curva, que Fernando se ve muy por fuera en la 1, cómo eso le condiciona luego el llegar a la 4. Pero sí, la salida de Fernando realmente mediana, como estáis viendo aquí en estos tiempos totales. El 0 a 100 de Fernando no es malo. Veis que el 0 a 100 Leclerc, Albon, Sainz, Piastri, Norris están en 3,2. Luego Verstappen está en 3,3. Es decir, el 0 a 100 de Verstappen es una décima peor. Fernando es 3,3. Es un buen tiempo, realmente no es malo. Sin embargo, el problema de Fernando viene con el 100 a 200. Por lo que sea, el coche patina un poco más o hay algún problema. Y tenemos que Leclerc hace un 2,4. La salida de Leclerc es muy buena, 5,6. Albon 5,7. Albon hemos visto en la onboard, creo que lo habréis podido ver, cómo sale flechado. Sainz 5,7, una salida bastante buena. Verstappen 5,7. Pérez 5,7. Piastri y Norris salen muy bien. Ese McLaren sale bastante bien, 5,8. Bottas 6 en el total. Y veis que también Piastri y Norris son 2,6 en el 100 a 200. 2,2 de Pérez en el 100 a 200. Todavía más rápido incluso que el de Verstappen, que fue 2,4. O sea que Pérez encuentra alguna zona o lo que sea en el que la agarre es mejor, ¿no? Verstappen es verdad que se tira muy pronto a la derecha y es posible que eso condicione también esa cifra de 2,4. El tema, por ejemplo, pues tenéis a Ocon, que hace mejor salida que Fernando por una décima, pero es peor su 0 a 100, pero es mejor su 100 a 200. Sin embargo, ya digo, Fernando ahí pierde mucho en el 100 a 200, 2,9, pierde más de 3 décimas con respecto a Pérez, por ejemplo, está perdiendo 8 décimas. Eso es muchísimo. Y con respecto a otros, pues está perdiendo bastante. Pero por ejemplo, la de Stroll tampoco es buena. Realmente no es nada buena. Lo que pasa es que Stroll luego recupera mucho a partir hasta la curva 4. Curioso. Otro dato también bastante curioso y a tener en cuenta. De nuevo volvemos a degradación, pero en este caso entre el blando y el duro, pero entre los 4 equipos, lo estáis viendo aquí, entre los 4 equipos de cabeza. Los que se pueden considerar de cabeza, bueno, Red Bull ahora mismo sí sería el escapado del pelotón, y luego estarían los de cabeza del pelotón, ¿no? Los que mandan. Con que realmente la fotografía de Bahrein estaba claro que esos 3 equipos, Aston Martin, Mercedes, Ferrari, están bastante adelantados con respecto al resto de la clase media. Si se duermen un poco en los laureles, entre comillas, puede que algún equipo de clase media, y me atrevería a decir que sería en este caso Alpine o Alfa Romeo, pudiera cogerle y tocarle y hacerle cosquillas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El único equipo que realmente está muy destacado con respecto al resto es Red Bull. Y de hecho aquí en esta gráfica los podemos ver. Con el blando sobre todo, con el blando es impresionante cómo Red Bull aguanta ese neumático. ¿Veis la línea azul? Frente a la línea roja, a la verde de Mercedes, la verde clara, y la verde más oscura de Aston Martin. Mercedes calienta mejor el neumático, sigue calentando mejor el neumático que Aston Martin. Pero Aston Martin tiene una cosa mejor que Mercedes, por lo menos en este Gran Premio, y es que conservaba mejor el neumático. ¿Veis como la línea de Aston Martin, no siendo tan buena, es prácticamente paralela a la de Ferrari, que es por eso por lo que se decía que Ferrari no tenía tan mal ritmo? Pero la de Red Bull es impresionante. O sea, Red Bull es impresionante. Y de hecho aquí Red Bull cimentó su victoria en esto. En que ellos realmente eran capaces de poner en temperatura el neumático y encima mantener el neumático en condiciones aceptables.
Y luego el neumático duro, vemos que aquí las tornas se cambian un poquito en ese trío perseguidor de Red Bull, ¿no? Porque Red Bull sigue siendo mejor, pero veis que Aston Martin tiene una línea, calienta mejor el neumático y tiene una línea que progresa de la misma manera prácticamente que la de Red Bull, ¿no? Veis como al principio Ferrari va mejor que Mercedes en ese sentido, pero Mercedes sigue teniendo una mejor degradación de ese neumático duro. A Mercedes le van muy bien los neumáticos duros, a Aston Martin le van incluso mejor. Y bueno, y luego por eso Red Bull es que está en otra liga. Red Bull ahora mismo está jugando en otra liga. ¿Eso significa que esta va a ser la fotografía de todo el año? No, repito, insisto. Todo esto puede cambiar. Puede ser que Ferrari empiece a perder comba, puede ser que Aston Martin empiece a perder comba, puede ser que Mercedes empiece a perder comba e incluso se espera que Red Bull no pueda evolucionar al mismo ritmo que los otros tres. No tiene las herramientas disponibles porque se les limitan las horas de túnel de viento y el CFD. Por ahí podría estar quizás un poco el intento de alcanzar a Red Bull. ¿Quién está en condiciones ahora mismo, o pienso yo, que está en mejores condiciones para alcanzar a Red Bull? Pues de momento, para mí, la que mayor potencial puede tener para alcanzar a Red Bull este mismo año es Ferrari. Lo único que ocurre es que, claro, sabemos lo que pasó el año pasado con Ferrari y el peligro que ello conlleva. Así que realmente, pues eso, ya veremos a ver lo que ocurre. Os estoy leyendo, bueno, está por aquí Manuel Roda, muy buena, bienvenido, buenas tardes. JM Alfaro, buenas tardes. Zapa, dice la herencia recibida de Ferrari. Pues más o menos pueden ir ahí las cosas. Gasly le cogió el DRS en la última vuelta, pero estuvo unas cuantas vueltas de 2 segundos. Sí, de hecho, Gasly, ya digo, terminó con un ritmo muy bueno, pero también hay que observar que ese ritmo tan bueno fue condicionado porque el Virtual Safety Car le vino muy bien, le vino bastante bien. Zapa, igual el Aston anda un poco... Sí, tarda en calentar el neumático. De hecho, por eso quería enseñaros estos gráficos, porque sé que la gente está... Y no quiero... yo no seré, ni voy a ser quien... Yo no voy a ser quien baje el suflé, ojo. Pero ahora mismo Aston está, como dije el sábado, después de la clasificación, Aston está en esa posición en la que ves, en la que estás viendo al líder, en la que no le terminas de perder de vista, todavía lo puedes ver, pero tú tienes que hacerlo todo perfecto y el líder tiene que hacer, pues eso, tiene que equivocarse y de manera grande, ¿no? Para entendernos. Porque si no, Aston Martin ahora mismo no está en condiciones, en la fotografía de Bahrein está clara, no está en condiciones de luchar por una victoria. Eso que se nos quite de la cabeza. Muy buenas, don Charlie Barzal, bienvenido. Sí, es más, por la parada... Claro, es que por eso digo que el condicionante final es que también Bottas no sabemos cuánto estaba regulando, pero cierto es, que os he enseñado antes el desgaste, Alfa Romeo, porque podemos ver ese desgaste, como tengo aquí los tiempos, ¿no? Vamos a ir a la fotografía anterior. ¿Veis dónde empieza Alfa Romeo con el neumático duro? Empieza casi en 97 segundos, está entre 96,7 aproximadamente. Y luego con el neumático blando, Alfa empieza, pues bueno, aquí no tenemos bien, pero supongo que serán las mismas cifras. Supongo que F1 Data Analysis manejará las mismas cifras, pero si empezaba en 94, 95, 96, 97. Empezó un poco por encima, ¿por qué? Porque, bueno, tienes también esa corrección de... Veis como hay puntos por aquí también que están muy dispersos, pero en realidad al final tienes que tomar una línea media. Esa media de tiempo, ya veis dónde empieza Alfa Romeo, empieza casi por encima del 96,5. Si nos vamos al trío Calavera, no puedo decirlo así, Red Bull no la voy a tomar en consideración porque realmente es que Red Bull están en otra liga. Y el caso es que con el neumático duro, porque claro, Red Bull engaña mucho. Red Bull utilizó el neumático duro en el último stint, en el último relevo. Red Bull estuvo contemporizando, porque prácticamente Fernando llegó a 30 y pico segundos de Verstappen y a 20 y pico segundos de Pérez. O sea, realmente Red Bull podía relajarse. El caso es que quiero que os fijéis porque Ferrari, que es la que mejor empieza con el neumático blando, empieza bastante cerca de Red Bull, 95,5, y Red Bull estará en 95,3 en esta gráfica. Aston Martin empieza bastante más arriba, en 96 y medio prácticamente, y Mercedes está cerca del 96, pero por encima también.
Y como os he dicho antes, Alfa Romeo ya empezaba en 97 prácticamente. Ahí estáis viendo la diferencia, ¿no? Efectivamente hay una diferencia brutal, de nuevo, entre estos tres equipos. Ya Red Bull no lo toma en consideración y la clase media. Pero eso no es óbice para que si alguno de estos tres equipos, cometen errores, no evolucionan y pueden empezar a sentir cosquillas por parte de los que vienen por abajo. La parrilla no está tan distendida como parece. El único equipo que realmente ha pegado un puñetazo en la mesa ha sido Red Bull. El resto no están tan lejos los unos de los otros. Ojo con eso. ¿Qué más? Aquí tenemos el análisis de las curvas en clasificación. Y tenemos tres pilotos: Verstappen, Leclerc, Alonso. Veis como Fernando, curiosamente, es el que empieza con la velocidad más baja. Pero sin embargo Fernando luego consigue tener una salida bastante mejor que la del resto. Eso significa que tienes un coche que tiene mucha carga aerodinámica, puedes frenar más tarde que tu rival y además puedes poner potencia antes. Eso es bueno en un coche es un coche que genera carga aerodinámica. El Red Bull también es un coche que en ese sentido genera bastante, pero es posible que incluso Aston Martin esté un poquito por encima en la característica, en lo que es la carga bruta, ¿no? Esa carga bruta que puede generar. Iba a leeros en el chat que estaba mirando, que estabais escribiendo. Zapa, yo creo que a falta de hacerse... Sí. Y a Aston y a Fernando, Zapa, no solo a Aston, sino a Fernando. Aston tiene un coche base, ahora tienen que evolucionarlo, tienen que conocerlo, pero es que Fernando también tiene que aprender los procedimientos de Aston Martin, o sea, ahí el trabajo es mutuo. Así que ojo, porque todo esto puede ir condicionando un poco la evolución al principio, pero una vez que cojan velocidad de crucero, veremos cómo evolucionan. Yo ya me tiré allá a la piscina, dice Isma. Bueno, pues ya está. Se viene el autobús verde. La técnica kart. Sí, perfectamente, la técnica kart, sí. Pues ya digo, Fernando en ese sentido ahora mismo tiene un coche que es bastante que le permite a Fernando ser agresivo, ¿no? En la entrada de curva y a la salida de la misma. Eso hacía mucho tiempo que Fernando, creo, no disponía de un coche así. Entonces, bueno, Fernando ya sabemos que es un tipo que se adapta muy bien a esos cambios de pilotaje, pero bueno, esta es la velocidad. Por otro lado tenéis aquí, esta es la aceleración longitudinal en GES. ¿Ves cómo Fernando aplica una diferencia mucho mayor que la que aplican Leclerc y Verstappen? Verstappen también es algo brusco, pero Leclerc parece algo más suave, ¿no? En esta gráfica. Verstappen incluso, fijaos cómo baja mucho más esa aceleración, es decir, esa frenada hace esa aceleración longitudinal negativa es mucho más potente a lo largo del circuito, pero bueno, eso también es cierto que es condicionante de la carga aerodinámica de la que dispone cada coche. Pero ya digo que a priori el Aston Martin es un coche que tiene una carga aerodinámica bastante alta, es lo que te indican estas gráficas. ¿Qué es lo que puede suceder? Pues que el coche tenga un poco de drag, tenga algo más de resistencia aerodinámica. Esta también fue la posición en clasificación. Veis aquí la velocidad en kilómetros por hora. Veis cómo Fernando es el que para más el coche en las curvas, como es el que sale desde una velocidad menor, pero Fernando consigue poner aceleración mucho antes. Veis cómo Fernando, y esto fue en clasificación, pero claro, al Aston Martin le cuesta más calentar bien el neumático y eso también le condiciona. Y luego, bueno, que Verstappen cuando decidió poner toda la carne en el asador, pues es que ya veis, es que es muy difícil luchar en esas condiciones. Y aquí quería enseñaros un detalle. Bueno, esta es la última gráfica que quería enseñaros. Un segundito, ahora. Esto es un detalle también, las velocidades máximas en carrera. En la trampa de velocidad, la trampa de velocidad está colocada en la recta principal. Hamilton fue el que más velocidad tuvo en la trampa de velocidad, pero esto está condicionado también por el DRS, 333,4.
Checo Pérez 330,1. Es normal que Verstappen no tenga o tenga una velocidad la menor posible porque no le pillara un DRS en condiciones, condiciones también de uso de la batería, etcétera, etcétera, y el coche no estuviera dando toda la prestación necesaria. Pero Verstappen, ya os aseguro que la velocidad máxima es bastante superior a esto. Porque tenéis aquí a Pérez, lo veis, 330,1. O sea, si Verstappen hubiera tenido la oportunidad, podría haber ido mucho más. No digo a 330, porque Pérez es posible que fuera un pelín más descargado, pero o incluso al revés, ¿no? Pero no lo sé seguro. Pero Verstappen, vamos, no iba a estar con esta velocidad ni de coña en esta tabla. Vemos Norris, por ejemplo, 325, Piastri 327. A mí personalmente me parece que es una buena velocidad. Y vemos que Fernando Alonso está en la parte más alta, pero bueno, Fernando también es verdad que estuvo luchando la carrera, estuvo usando el DRS, entonces esto también desvirtúa un poquito. En la línea de meta, vemos a Logan Sargent 293, Russell 293 también. Zhu 293, 292 Hamilton, Tsunoda 290, Alonso 290. Aquí ya estamos viendo que las cosas van cambiando. Verstappen está también casi al final, 284. Verstappen realmente es que no, al principio no tuvo DRS de nadie y luego después pues tampoco necesitaba ir a tope, ¿no? No necesita. En el punto de medida del sector 1, Hamilton 241, Albon 240. Curioso que el Williams, que ha sido siempre un coche que ha ido bastante descargado en esta era híbrida, ahora el Williams no tenía por qué ir tan cargado en esta carrera. O sea, perdón, que ha ido siempre bastante descargado y ahora el Williams puede poner un poco más de carga, cosa que es interesante. Y repito, todo esto que os estoy enseñando, todo corresponde a la fotografía de Bahrein. La fotografía de Arabia Saudí dentro de 2 semanas puede ser totalmente diferente. Podemos ver que de repente es de esperar que Aston Martin sufra un poquito más en clasificación. En carrera ese ser capaz de guardar el neumático puede beneficiarle, pero va a ser más, a priori va a ser más difícil el podio en Arabia que aquí en Bahrein. Y las velocidades en el segundo sector, que bueno, esto demuestra, por ejemplo, Russell 265, 264,3. La historia está en lo de siempre, que a mí me hace gracia porque tanto Russell como Hamilton sí llevaban a las traseras diferentes y efectivamente uno iba más cargado que el otro, pero es que realmente la diferencia entre carga aerodinámica de un coche y otro no es tanta como la gente pretende hacer ver, pero bueno, a la gente le gusta comentar mucho. Hay mucho de hay mucho de eso. Y bueno, aquí tenéis Race Lap Analysis, que también ahora la Fórmula 1, la FOM parece, y la Fórmula 1 parece que van a compartir esto. Análisis de las vueltas de carrera. Aquí tenéis el Steam de Verstappen. Veis como al principio está rodando en 37, 38, 37, 38, 38, 38, 38, 38, 38. Es un Steam acojonante, con una carga de carburante bastante alta. Y no tengo aquí la de Pérez, no. Pero bueno, para en la vuelta 14 y ya se pone a rodar con el neumático blando en 37. Y ya no hay quien lo pare. Es impresionante. La vuelta rápida de carrera, luego ya con el... Porque claro, Verstappen vuelve a parar luego en la vuelta 36. Y la vuelta rápida la hace en la 44 y veis que es 1.36.2. Por ejemplo, la vuelta rápida es Sargent 1.36.0, pero también condicionado por el neumático, etcétera, etcétera. Pero luego veis cómo le cae el neumático al final un poco. Lando Norris, veis su vuelta rápida es... la vuelta rápida es en la 51, pero es que Lando había parado en la 47. O sea, todo eso condiciona mucho también. Y luego tenemos aquí el Steam de Fernando, que veis como el primer Steam está condicionado también por el seguimiento a los Mercedes. Pero es curioso porque Fernando estaba rodando en 39, se pone a rodar en 42 vueltas, 41-1 en la vuelta 11. Y no tengo por aquí el de Hamilton, pero bueno,
paran antes Hamilton y Russell, y Fernando hace 2.40 seguidos, 49 y 43, y luego para la vuelta a pits, regresa, y Fernando se pone a rodar en 37 la primera vuelta, luego ya 38, condicionado de nuevo otra vez por el tráfico. O sea, estamos hablando otra vez de problemas de tienes que adelantar y todo eso te condiciona. Pero yo estoy seguro que este Steam, Fernando, porque lo demuestra luego en alguna vuelta 37, veis cómo termina el Steam con 37 otra vez de nuevo. Yo estoy seguro de que Fernando podría haber mantenido un Steam en 37 alto y 38 bajo, segurísimo, segurísimo, todo el Steam en 37 medio, 37 alto. Luego vuelve a parar y ahora viene lo importante con Fernando, ¿no? 37, 37, 37. Aquí en esta vuelta 2 minutos, que fue la vuelta del Virtual Safety Car. Y luego ya se pone a rodar en 36 en algunas vueltas. 37 bajos, 36. El ritmo de Fernando al final es muy bueno. Y se lo pasa por el forro, dice. Te refieres a lo de Verstappen, ¿no, Isma? Porque creo que te refieres a lo de Verstappen. Sí, es que Verstappen es muy particular. Y como estaba Pérez, no estaba tan lejos, supongo que Verstappen no quería que Pérez ni siquiera le oliera. O sea que particularmente pues serían las cosas por ahí. Muy buenas, Warrior. Bienvenido y buenas tardes. Y ya digo, Fremen, cortar, pegar, reiniciar... ¿Hay algo más? No sé. Buena Fremen, no sé a qué te refieres exactamente. Pero luego. Ahora sí, eso. Si necesitas, lo comentas. Y aquí, bueno, esto es las paradas, todas las paradas. Y aquí tenéis las paradas y los tiempos. Pero bueno, esto no lo quería enseñar tanto. Sí quería enseñaros eso, el vuelta a vuelta. No sé si lo veis bien. No sé si se ve bien. Es que más grande ya me cuesta más trabajo ponerlo. Y esto, bueno. Y nada, bueno, esto lo iba a poner al final. Ahora ya lo que quería era hablaros realmente de la técnica, ¿no? De fotografía así interesante que pueda haber. Este es el Aston Martin abierto. Esta es de la cuenta de Nicolas Carpentiers, que de Autojournal F1, que os la recomiendo siempre, que tiene fotografías muy chulas, muy interesantes. Y nada, pues aquí tenéis un poco el posicionamiento de la unidad de potencia Mercedes dentro del Aston Martin. En todos los coches han hecho, o sea, el radiador, el intercambiador de calor para el aire y refrigerante del motor, se ha colocado un poco más alto este año para poder excavar más en esta zona. Esta zona que os estoy señalando con el puntero, no sé si lo veis. En esta zona se ha tenido que excavar más y el radiador se ha colocado un poquito más alto. Eso a efectos de centro de gravedad, de centro de masas, no es bueno, pero bueno, la altura que ha ganado tampoco es tanta. Así que en realidad compensa bastante aerodinámicamente hablando. Aquí veis la estructura de impacto inferior, lateral inferior. La otra estructura de impacto está tapada por todo por lo que es la entrada, ¿no?, de aire para alimentar a ese radiador. Y ahora el aire, como veis cómo está colocado, sabéis cómo está toda esa cascada que ha hecho Aston Martin. Que aquí, como podéis observar, realmente se decía que si había un agujero que conectaba el suelo, no sería posible, o sea, en esa cascada conectar un agujero con el fondo para que conecte, ¿no?, ese aire, alimente a la parte inferior, porque lo que haría es aumentar la presión en la cara inferior del suelo y por lo tanto estaría eliminando o estarías mitigando mucho el efecto suelo y el coche perdería muchísima carga aerodinámica. Eso es contraproducente totalmente. Ahora lo que sí está haciendo es coger mucho más caudal de aire, tratar de expandir ese aire y coger más caudal de aire para llevar a la parte trasera. Aquí veis, bueno, diferentes veis dónde está el depósito de combustible, veis dónde está la entrada de aire al motor. Esto, como veis aquí, es un radiador es un intercambiador para el aceite de la caja de cambio y del sistema DRS, del hidráulico. Y esto es una especie de, aparte de comprimir tú el aire con la turbina, lo estáis viendo aquí, es una tubería. Sí, aquí es donde estaría situado el intercooler
aire-agua en este caso, para enfriar un poco el aire antes de llegar al plenum. El plenum es la zona donde están las trompetas de admisión, en la cual introduciríamos el aire que va ya realmente hacia los cilindros. Una vez que el aire ya ha pasado por esta zona de aquí, por la entrada al motor, el aire viene por aquí, entraría por aquí y iría al compresor. El compresor está en la parte delantera. El compresor a su vez lo llevaría a este intercambiador de calor. Ese intercambiador de calor lo que haría es robarle parte del calor al aire, aunque es verdad que el aire pierde parte de esa presión que habíamos ganado con el compresor, pero merece la pena por el rendimiento termodinámico. Y luego ese aire iría ya directamente a la admisión del motor, a las trompetas de admisión y al cilindro, vamos a alimentar los cilindros. Bueno, no sé si aquí tenéis las salidas de los tubos de escape, que van envueltas en material aislante para proteger la fibra de carbono que está muy cerca de esos tubos de escape. Y como os he dicho siempre, la fibra de carbono y el calor pues no se llevan bien. Sobre todo ese calor extremo, los gases de escape están por encima de 900 grados y la fibra de carbono pues puede realmente delaminarse y vaporizarse, casi diría. Se quema y se termina por romper. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. No sé si tenéis por aquí. Sí, está pena por eso. Perdona, estaba escuchando tu interesante eso y perdón, me equivoqué de chat. No pasa nada, no. Si te preguntaba realmente porque claro, he visto cortar, pegar, reiniciar y eso. Digo, no sabía a qué te referías exactamente. Pero vamos, que no pasa nada. No hay nada que perdonar, hombre. No pasa absolutamente nada. Nada, tranquilo que todo el mundo tenemos nuestros lapsus. Yo tengo mucho a lo largo también de los directos, no te creas. Bueno, el caso, como estábamos diciendo, bueno, aquí me ha hecho gracia porque dice mecánico que está muy ocupado. Lo veis ahí. Pero bueno, bastante interesante, ¿no? Ver las tripas de estos monstruos. Una aclaración también que me gusta hacer, porque la gente pregunta mucho luego. Cuando veáis tuberías de este tipo, ¿no? Con esas formas tan rígidas, suelen ser tuberías por las que circula fluido. Puede ser fluido hidráulico. Si es hidráulico suelen ser más finas. Si tiene un diámetro más grueso, como puede ser esta tubería que os estoy señalando, por ahí circula fluido refrigerante. En este caso, porque bueno, lleva también aquí un manguito que es flexible, pues en este caso el fluido refrigerante también circula por aquí. Pero ya digo que normalmente cuando veáis tuberías rígidas y con un diámetro ya considerable, un diámetro de aproximadamente de casi una pulgada o media pulgada o algo de eso, aproximadamente circula fluido refrigerante habitualmente. Fluido hidráulico circula también por las tuberías también rígidas, pero más finitas. ¿Por qué? Porque necesitas aumentar la presión de ese fluido hidráulico. Así que tienes que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y bueno. ¿Qué más? Que tengo por aquí también cositas. Bueno, pues he visto que ha sonado también. Voy a mirar un segundito. Alfonsito. Alfonsito. Bueno, pues muchísimas gracias por ese seguimiento, Alfonsito. El intercambiador funciona como uno de líquido con un serpentín. Sí, a ver, el intercambiador de calor de un Fórmula 1 es muy parecido al que utiliza tu coche de calle. Lo único que ocurre es que están fabricados en aluminio, se les da cierta forma, son algo más ligeros y puede haberlos aire-agua, básicamente aire fluido, porque depende de lo que estés refrigerando. Depende de si es en el caso de fluido refrigerante, bueno, pues ya sabes, se hace pasar el aire, se hace pasar el fluido, mejor dicho, por el serpentín y el aire pasa entre esas laminillas, ¿no? En el caso del aire de entrada al motor, pues normalmente se suele hacer aire-aire, pero en el caso de Mercedes utiliza aire-agua. Es algo más potente, pero también tiene sus inconvenientes porque ganas peso con eso. Entonces no sé. Muy buenas, Carlos, de Isto Racing. También os recomiendo su cuenta, por cierto.
¿Qué más? Aquí tenéis otra fotografía que me ha parecido bastante interesante. Esta ya sí es aerodinámica pura y dura. Bueno, veis ahí donde están colocadas las... en inglés se denominan lubres, en español podremos decir branquias, las cuales permiten al aire caliente salir hacia arriba. Es muy importante porque el aire caliente que sale de aquí, gran parte de ese aire caliente se lleva, gracias a esa carrocería que tiene la Aston Martin tan específica, se intenta llevar hacia esa parte de arriba, hacia esa parte de ahí, para que salga por la parte de arriba. Es interesante porque eso hace que se pueda alimentar de una manera más directa al ala trasera, a lo que es el plano principal y el flap superior. Luego tienes aquí también los endplates, que por cierto Aston Martin ha hecho algo muy interesante. Veis aquí la forma que le ha señalado muy bien la Nicolas Carpentier. Esa forma, como explica aquí la cuenta, está hecha para que el aire salga hacia afuera. ¿Por qué me interesa que ese aire, en vez de seguir recto, vaya hacia los laterales y hacia arriba? Porque ese aire ayuda, digamos, a hacer algo como de escoba del aire que está detrás del monoplaza. Y eso es muy importante porque ayuda a la expansión del difusor. El difusor, lo digo por los nuevos que habéis venido al canal y lo repetiré siempre que hable del difusor. El difusor es un elemento que trabaja aumentando la presión del aire. El difusor no succiona, el difusor ayuda a succionar precisamente porque aumenta la presión del caudal de aire que desde su sección de entrada hacia su sección de salida. Por eso la sección de entrada es más estrecha y la de salida es más ancha, es más grande, ¿no? En el caso del ala trasera, además, si puedes ayudar a que los flujos de aire que van por fuera del difusor se expandan, se vayan hacia atrás y hacia arriba, eso hace, digamos, como un efecto barrido, y entonces el difusor tiene más facilidad para poder aumentar esa presión, para poder sacar ese aire de una manera con más presión, que es lo que necesita realmente, y eso a su vez redunda en una mayor succión en los venturi delanteros del vehículo. Por lo tanto, un mejor trabajo del difusor ayuda en dos áreas fundamentales. Una, en la succión que es capaz de generar el fondo del monoplaza, en la cantidad de caudal luego que va a ser capaz de negociar en esos canales inferiores. Y dos, el ala trasera va a seguir generando la misma presión, pero claro, si yo soy capaz de succionar más, el ala trasera va a generar la misma fuerza, luego 2 más 2 son 4, ¿no? O en este caso 2 menos 2 son 0. Es decir, si yo tengo una fuerza exactamente igual, pero la presión que hay abajo de mi coche es menor, mi coche se va a ver aplastado contra el suelo con más fuerza. Por lo tanto, puedo poner más fuerza en los neumáticos. Eso siempre es interesante. Pues este bulbo, ¿no? Esta forma así bulbosa que han sacado como una especie que no es un ala, realmente es simplemente que se ha sacado, ¿no? El endplate se le ha dado de esa forma. Es simple y llanamente para ayudar al aire que viaja al lateral, sobre todo porque está muy condicionado ese aire por la rueda trasera. La rueda trasera genera mucho aire sucio, más que la delantera, y entonces ese aire sucio puede generar turbulencia, puede generar problemas para el difusor. Entonces, ¿cómo aumento yo el rendimiento de mi difusor? Pues eso, ayudando a ese aire a salir, a irse, ¿no? Muy interesante, ya digo, este bulbo que se ha sacado Aston Martin de la manga. Más detalle del Aston Martin, que como dice y muy bien dice, está lleno de detallitos. En la parte trasera, como os he dicho antes, las ruedas traseras generan también un problema aerodinámico bastante serio, porque además de tener que la parte trasera del coche, lidiar con unos flujos aerodinámicos que ya vienen muy condicionados por toda la forma del monoplaza, carrocerías, elementos como el halo, etcétera. Además tiene las ruedas traseras que no están carenadas, al igual que las delanteras. Entonces esas ruedas traseras generan un flujo sucio, de aire sucio, en su rodar, por culpa de la superficie que ocupan, que son ruedas muy grandes, y además por estar rodando la rueda. Entonces estos aditamentos que estáis viendo aquí abajo, como estos pequeños aletines, que están colocados en la toma de freno de la rueda trasera, están hechos precisamente para que ese flujo de aire se limpie. ¿Y cómo se limpia? Se energiza. Es decir, en el avance del vehículo, ese flujo de aire que está medio parado se encuentra con estos aditamentos que vienen en sentido contrario a una velocidad bastante elevada, y entonces se energiza ese flujo. Es decir, ese flujo empieza a rotar y por lo tanto se le vuelve a ganar velocidad, vuelve a ganar energía. Interesante, sobre todo,
La primera función para alimentar bien los frenos traseros y que estén bien alimentados de aire frío para poder refrigerar. Y la segunda función también reducir un poco la resistencia aerodinámica local en la zona de la entrada del conducto de refrigeración de freno. Es algo que se hace en muchos coches, no es solo en este, pero se suele hacer habitualmente. Así que Carlos, que por cierto le di la esa, dice que Newey ha logrado el triplete en este Gran Premio desde la época de los garajistas. No pasaba esto. Bueno, yo con respecto a eso, y sé que luego esta noche en GPK lo hablaremos, pero si os soy sincero, creo que son quejas de Horner, que cuando ellos se llevaron a Newey de McLaren, McLaren podría haber dicho, anda, mira, el Red Bull es el McLaren del año pasado. Yo qué sé, esas cosas me parecen pataletas más que otra cosa, pero bueno. ¿Qué más? Otro detalle bastante importante, lo que se ha visto en estos grandes premios. Sabéis que Red Bull el año pasado inauguró la geometría muy agresiva de ese triángulo delantero de la suspensión, una geometría, repito, muy agresiva, en la cual el brazo más adelantado estaba bastante más alto que el brazo más atrasado. Es una geometría que se denomina anti-hundimiento, anti-dive, pero en el caso siempre se ha usado en competición, pero en el caso de Red Bull lo llevaron a unos límites insospechados. Y efectivamente, como veis en las flechas, está señalado, es más o menos para esto. Claro, eso para un Red Bull que tiene una suspensión pull rod es más fácil de diseñar y no tener que hacer ningún tipo de aditamento extra en el morro, para que el morro no sea más grueso, básicamente. Pero claro, en el caso de Ferrari y de Mercedes, que es una suspensión push rod, en este caso sí tienen que diseñar ese aditamento para mantener el morro más o menos con la misma estrechez, pero ayudar a los flujos aerodinámicos, porque al tener una push rod y el tirante estar tan alto, es muy difícil. Donde anclas el brazo, el triángulo superior, el brazo más adelantado, no tendría anclaje en el morro, sino que te encontrarías con que estaría fuera. Habría que hacer un aditamento por encima de ese morro. Eso, primero, que la FIA creo que no lo permite, y segundo, que sería contraproducente aerodinámicamente y mecánicamente. Así que, ¿qué han hecho? ¿Qué han inventado? Pues han hecho este aditamento en el morro para alargar, digamos, al estilo de las V-Kill que se utilizan y de las Kill que se utilizan, de esas extensiones en la parte inferior del morro para poder anclar los brazos inferiores, pues a ese estilo, pero en el lateral. Lo alargamos lateralmente y ya tenemos apoyo para el brazo superior, para ese triángulo superior y para el brazo más atrasado, y podemos bajarlo con el objetivo de que el aire de manera natural pues viaje hacia la parte, o sea, vaya de arriba hacia abajo. Alimentar los canales, no tanto los canales en sí como sí la parte superior de ese suelo, y así también implementar un poco mejor la refrigeración, poder hacer más estrecha esa entrada de refrigeración, porque hay más caudal de aire con el que trabajar y puedes hacerla más estrecha y reducir la resistencia aerodinámica un poquito. Es interesante, era un concepto que quería enseñaros, pero realmente aerodinámicamente hablando da una pequeña ventaja, pero complica el diseño. Y luego también, además, habría que ver realmente en impactos laterales si eso tiene consecuencias o no las tiene. No me refiero en sí a intrusiones en el chasis, porque eso ya está contemplado, sino en sí a la resistencia de esos brazos, si no la condiciona un poquito. Yo creo que la solución para esta gente, lo que pasa es que claro, eso te supondría otro año más de desarrollo, es cambiar esa suspensión tipo push rod por una pull rod y poder hacer eso de manera natural, pero bueno, han preferido hacerlo así Ferrari y Mercedes, y realmente ventaja tiene, ya lo digo, ventaja aerodinámica seguro. No, repito que la idea no es tanto bajar tan a los canales como sí alimentar muy bien la parte superior de ese fondo y trabajar mejor con más caudal de flujo, con más caudal de flujo aerodinámico. Aquí tenéis la suspensión trasera del Alpine. ¿Veis dónde está anclado, ¿no? Ese pilón del ala trasera. Y veis por dónde sale el tubo de escape. Esta es la salida de escape. Y aquí tenéis lo que es la suspensión trasera del Alpine. Es una tipo push rod. Aquí veis los rockers, los balancines. Lleva uno aquí, otro lo llevarían al otro lado del tubo de escape.
Y bueno, veis aquí donde está la anti-roll bar, que la tenéis aquí, y aquí está el brazo de tracción, el track rod, en este caso, bueno, el push rod en este caso. Bastante interesante el sistema, y aquí tenéis, este es el tirante que hace más rígido el fondo. Veis dónde va anclado, que va anclado también a la estructura de impacto trasera, que es una estructura bastante resistente. Bastante interesante, es algo difícil de observar muchas veces, y una foto que me ha gustado bastante. Se ve perfectamente cómo está todo compactado, cómo va aquí la anti-roll bar, la barra estabilizadora. Me hace gracia porque en inglés, claro, anti-roll bar luego se traduce literalmente como la barra antivuelco, pero en este caso no es una barra antivuelco como tal, no es una estructura antivuelco, sino que es una barra que evita que el coche incline demasiado. Es la estabilizadora de la suspensión para que en el giro esa inercia no haga cargar demasiado en la rueda exterior a la curva. Esta también hay que tararla bien, porque si la taras demasiado dura puede hacer que al final termine levantándose una de las ruedas, la rueda interior a la curva termine levantándose si esa barra estabilizadora se tara demasiado dura. Y también puede hacer que si se tara demasiado blanda el coche incline demasiado, tenga mucha inercia y no trace bien la curva. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí os quería enseñar, bueno, la diferencia entre la MR22 y el 23. Por ejemplo, una de las diferencias sustanciales es la posición de la pinza de freno. Muy curioso, pinzas de freno fabricadas en aluminio. Cada equipo tiene su diseño particular. Los diseños suelen buscar también la parte aerodinámica. Y aquí tenéis el disco de freno dentro, lo veis ahí con todos esos taladritos. Y aquí no se ve el disco de freno porque, bueno, ya está tapado por las carcasas. Aquí sí estaba desmontada la carcasa, aquí no. Pero bueno, veis la pinza de freno donde la han colocado. ¿Por qué se coloca más abajo? Por tema de masas no suspendidas. Ya sabéis, las masas no suspendidas son todas aquellas masas las cuales no están sujetas a la suspensión, o mejor dicho, la suspensión no las sostiene, y por lo tanto esas masas interesa siempre colocarlas lo más abajo posible, por temas de inercia, y sobre todo en este caso porque tenemos un disco que está rotando y que eso también genera inercia. Entonces, si yo esa masa la coloco abajo por temas de inercia, me viene mejor mecánicamente cuando el coche, bueno, en movimiento, ¿no? Lo lógico normalmente es que las pinzas de freno, también por el tema de la inercia rotacional, se coloquen en el eje delantero, se coloquen donde va aquí la pinza. En el tema por temas de momento angular y por temas de inercia rotacional. Sin embargo, en Fórmula 1 interesa colocarlas abajo. Pierdes un poco en esa inercia rotacional, pero ganas en ese momento angular también, el control del momento angular, pero ganas en la posición del centro de masa general. Y puedes rebajar un poco ese centro de masa que interesa, porque así haces el coche un poco menos subvirador. Son detallitos. Pero ya sabéis que en Fórmula 1 hasta una centésima interesa muchísimo. Ahí tenéis la toma de freno, como es diferente a la toma de freno del año anterior. Esto también es evolución del año anterior, ojo, porque esto simplemente puede ser que vas aprendiendo y ya sabes más o menos cómo puedes ir poniendo cómo puedes ir poniendo la cosa. Así que bueno. ¿Y qué más? Bueno, aquí el Red Bull, la bestia, el coche a batir. ¿Veis cómo ha subido también? Todos, ya os adelanto que todos, absolutamente todos, han subido la posición del radiador. Han asumido que hay que hacer una excavación mayor en la parte inferior. La de Red Bull es asombrosamente grande, porque realmente excava muchísimo ese pontón por la parte inferior. Y todos han elevado ese radiador. Veis aquí la diferencia, de hecho, además es que se ve claramente entre una fotografía y otra. Veis aquí como el radiador está más elevado, también está más picado. Y todos llevan ese aire caliente hacia la parte trasera de otra manera ahora, este año. Interesante, porque eso condiciona mucho la aerodinámica de las aguas arriba del vehículo. ¿Por qué quiero decir con esto? Bueno, pues que condiciona mucho el hecho de que la FIA, como ha obligado a elevar esos 15 milímetros el borde del fondo, los equipos se defienden buscando más carga aerodinámica en la parte superior del vehículo. Entonces, por eso esa excavación que han hecho en los pontones,
Por eso, eso, sobre todo Mercedes, que es impresionante, esa tapa motor, que parece Hulk, ¿no? Que está súper vitaminada, ¿no? Para llevar más aire al ala trasera. En Aston Martin, concretamente, esa cascada que han hecho enorme en el pontón. Otras soluciones como la de Alpine también. La misma Ferrari, etcétera. Todos se están tratando con sus soluciones, aunque es verdad que Ferrari y Red Bull ha sido más evolución del concepto del año pasado. Otros han hecho algo más de revolución. Es tratar de llevar más caudal de aire al wing wing y a la ala trasera. Lo que pierdo un poco con el fondo, que ahora mi fondo no es capaz de generar la carga que generaba el año pasado, lo gano con la carga que generó con el ala trasera. Se compensa. ¿Qué ocurre? Pues que puede ser el coche puede tener un poquito más de resistencia aerodinámica, pero vamos, tampoco es nada grave, nada especial. Así que, en definitiva, es algo que lo están teniendo en cuenta todos los equipos. Y por último quería enseñaros esta imagen muy curiosa en el ala delantera. Todas las alas delanteras vais a ver que los perfiles, el año pasado veíais que terminaban menos agresivos en esta zona. Ahora los flaps y demás van a estar un poquito más girados y se están colocando estas aletines al final en el end plate para control de flujo. No sé si recordáis hace años, ya bastantes, en años 2016, 2017, aquí delante había unas piezas como unas alitas pequeñas y tal, que lo que hacían era sacar ese flujo de aire hacia atrás y hacia arriba y generar algo de carga. En este caso concreto, esta pletinita es mucho más pequeña, no va a generar una carga realmente significativa como para tenerla en cuenta, pero sí te va a ayudar mucho a que ese flujo de aire salga hacia atrás y hacia afuera de la rueda delantera. Todo para reducir el impacto de la rueda delantera en esos flujos de aire. Todo, absolutamente todo lo que estáis viendo. Y eso es importante porque en esta era de Fórmula 1 moderna es muy importante alimentar bien el fondo. Y en el caso ahora concreto de esta temporada, pues llevar más caudal de aire a la parte trasera. Así que, bueno, quería enseñaros también este detalle que era bastante interesante. Y nada, por mi parte, pues poco más que comentar. Bueno, recordaros que mi cuenta de Twitter es @heroitin, lo mismo que en mis redes sociales. En YouTube también me podéis buscar como @heroitin. Y en Twitch, que ya me conocéis, pues también soy @heroitin. Buenas, Bruno, Mario y Luis te saludan. Pues muy buenas y bienvenidos por aquí al canal. Aunque ya estoy prácticamente terminando, ya me queda muy poquito. Ya prácticamente no os he enseñado todo lo que más o menos quería que vierais. Espero que haya quedado más o menos claro y sobre todo que veáis que Red Bull está, si no inalcanzable, va a ser muy difícil echarle el guante, ¿no? De momento. Y vuelvo a repetir, insisto mucho en lo del de momento, porque realmente es algo que hay que tener muy en cuenta. Así que, pues nada, antes de despedirme, agradeceros muchísimo el apoyo al canal, agradeceros que hayáis estado aquí esta tarde y